Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Luna, socio de la práctica de impuestos de Costa Rica y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos nuestros clientes, amigos y asistentes a este webinar sobre precios de transferencia. En esta oportunidad hemos tratado de evitar, digamos, a analizar temas que sean demasiado técnicos, digamos, desde la perspectiva desde nuestra clientela, es decir, como modificaciones de las guías de precios de transferencia o cómo se miden las subcapitalizaciones y temas que son extremadamente técnicos. Y lo que hemos querido dar es como una visión mucho más general de cuál es la situación que se está viviendo en todos los países de Centroamérica con respecto a este importante tema de precios de transferencia. Para estos efectos nos acompañan en este webinar mis socios y asociados y colaboradores de todas las firmas de Centroamérica. En Guatemala nos acompañan Mario Archila y Alejandro Fuentes, de Honduras Armando Manzanares, en Nicaragua nos acompañan Carla Sandino y Carlos Taboada, y en El Salvador Diego Martín, y su servidor Rafael Luna de la práctica de Costa Rica, como les habíamos dicho. Consortium Legal tiene una práctica regional de precios de transferencia desde hace ya varios años y evidentemente nos enfocamos en hacer las preparaciones de los informes, las declaraciones de precios de transferencia, damos asesoría general en precios de transferencia, sobre todo en materia de reestructuraciones o reorganizaciones de las sociedades para que todo case con los principios de precios de transferencia. Tenemos una práctica muy importante también en litigio, que eso es cuando ya las cosas se ponen más complicadas para nuestros clientes, y tenemos una sólida base de la práctica de litigio con bastante expertise a nivel regional, y también ayudamos a los clientes que así lo solicitan en la suscripción de acuerdos previos anticipados de precios de transferencia. Si bien es cierto que hasta el momento, y como hablaremos un poco más adelante, esto es una cuestión que todavía no se le ha metido el acelerador en Centroamérica, mucho por el temor que tienen algunas empresas de presentar información a la administración tributaria con un resultado incierto de ese tipo de procedimientos. En este momento vamos a empezar con Honduras, con Armando Manzanares, para que tal vez nos comente cuál ha sido básicamente el comportamiento de la administración tributaria en las fiscalizaciones de precios de transferencia, si digamos se comporta de forma más pasiva o si es muy agresiva, digamos, en los criterios que utiliza. ¿Cuál es tal vez el expertise que tienen los funcionarios en Honduras con relación a las fiscalizaciones de precios de transferencia? Que esto es un tema que, a pesar de que los comentarios puedan ser de carácter local, creo que muchas de las situaciones son replicables para el resto de los países de Centroamérica. Entonces, Armando, básicamente, si nos pudieras hacer comentarios sobre el expertise, la razonabilidad de los ajustes, la frecuencia, los resultados, ¿cuál es el panorama que hay en Honduras en precios de transferencia? Bueno, saludo para todos. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad, a ver, Honduras es un país bastante nuevo en estas lides de precios de transferencia. Nuestra ley data del 2011, pero no entró en vigencia sino hasta que se publicó el reglamento en septiembre del 2015. Y los primeros ajustes que vimos nosotros en materia de precios de transferencia se producen entre 2018 y 2019. Básicamente, pues, digamos que el país es nuevo en la materia, la misma autoridad tributaria era bastante nueva en la materia, y logró conformar un equipo de personas que se dedicaran al tema de precios de transferencia. Un departamento de tributación internacional y precios de transferencia incluso fue creado con ese propósito, y se destinaron algunos auditores y se contrató a algunos abogados expertos en la materia de tributación internacional, no necesariamente en la materia de precios de transferencia. A ver, otra particularidad de Honduras es que hay mucho cambio en la administración. Por ejemplo, toda la gente que estaba
en precios de transferencia en el Departamento de Tributación Internacional, pues, o ha sido destinada a otros departamentos o fue promovida en su momento a otro tipo de departamentos. Y bueno, quedan menos personas de las que estaban. Evidentemente eso afecta el expertise que ellos pudieran tener, porque en este momento pues, no hay necesariamente un expertise claro de parte de las personas que están en ese departamento, aunque pues por lo que sabemos siguen preparándose, siguen capacitándose, siguen entrenándose en la materia. Otra particularidad quizás es la agresividad, yo diría que es media o fue media, porque los ajustes se produjeron entre, como les decía, 2018, 2019, y luego vino pues, la pandemia del famoso COVID-19, y en Honduras hubo una suspensión de plazos específicamente en el SAR. Eso significa que se detuvieron todo tipo de revisiones, de fiscalizaciones, in situ o fiscalizaciones específicas en materia de precios de transferencia, y digamos que ya no hubo un camino claro en esa materia, y bueno, hasta el día de hoy no hemos visto mayor actividad en materia de precios de transferencia, Rafa. Eso es realmente lo que ha pasado. 18, 19 bastante activos, y de ahí para acá hemos visto un decrecimiento de la actividad de fiscalización en esa materia y de la actividad de imponer ajustes, lo cual no significa que eso se va a mantener de esa forma. Me parece que el próximo año podríamos esperar algún movimiento, y en los años siguientes también, ¿no? Creo que va a haber algún incremento de la actividad de este departamento, específicamente de fiscalidad internacional y precios de transferencia. ¿Qué más es interesante aquí? Bueno, que posiblemente los temas que logramos ver nosotros, evidentemente, otro tema interesante en Honduras Honduras es muy hermético, sobre todo porque el propio Código Tributario tiene normas que específicamente prohíben que se divulgue información por parte de la autoridad tributaria en materia de fiscalizaciones y de ajustes y de todo este tipo de temas. Así que es muy poca la información que se maneja a nivel del público, a nivel general, y pues nosotros solo podemos hablar de algunas experiencias que hemos tenido como firma en litigios en materia de precios de transferencia. Otra cosa interesante es que la suspensión de plazos pues ha determinado que casi todos los litigios en materia de precios de transferencia se encuentren en una etapa administrativa, es decir, todavía se está lidiando con ellos o en el propio SAR, el Servicio de Administración de Rentas, o en el órgano de apelación administrativo, que es la Secretaría de Finanzas, que son, digamos, los órganos administrativos que revisan este tipo de temas. Así que ese litigio básicamente administrativo no ha avanzado, no tenemos sentencias que comentar, por lo menos nosotros, judiciales, mucho menos tenemos sentencias a nivel de la Corte Suprema que ya podían pues, tener algún carácter de doctrina jurídica, ¿no? Importante para comentar. Lamentablemente, pues, ajustes 2018-2019, suspensión 2020-2021, recién salimos de la suspensión en enero-febrero del 2022, es decir, en este año, y bueno, no hemos tenido más que este año de actividad y los que vienen, por supuesto. Sí, Armando, Básicamente, dime, Rafa, perdón. perdón, cuando mencionas el tema del expertise de los funcionarios de la administración tributaria, bueno,
creo no equivocarme en decir que esto es un problema que se presenta a nivel regional, de que las administraciones tributarias, como bien comentas en el caso de Honduras, es un tema que es todavía bastante incipiente y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica nos topamos con que los auditores de la administración tributaria no están demasiado bien preparados en la materia. Asumiendo esa situación, tú pensarías, digamos, esa todavía falta de llegar a un total expertise en materia de precios de transferencia a los funcionarios pone al contribuyente en una situación ventajosa o es más bien desventajosa? Para mí es totalmente desventajosa. Dos temas. El que tú mencionas es, primero, que no tengan la capacidad necesaria para revisar este tipo de temas, pues te pone en una situación compleja porque una vez que te revisan, no vas a encontrar una revisión adecuada a lo que tú estás preparando, a lo que tú estás haciendo, los estudios que tú mismo ordenaste hacer, generalmente con buenas empresas auditoras o con buenas empresas que trabajan estos temas. Y bueno, quizás dos de los casos que nosotros llevamos son casos interesantes porque lo primero que hicieron ellos fue decir o desconocer el estudio de precios de transferencia preparado, en este caso, por dos de las cuatro grandes, y ese desconocimiento pues fue sin mayor explicación técnica, ¿no? Sino decirte, mira, no, este estudio no cumple con las condiciones que nosotros esperaríamos, así que no lo reconocemos y por lo tanto creemos que no se ha hecho un adecuado análisis y procedemos a hacer el nuestro. Ok. Entonces, eso te pone en una situación bastante complicada. Quizás el otro tema en Honduras particularmente es el método que establece el artículo 10 de la ley de precios, la ley de regulación de precios de transferencia, que es el llamado o el mal llamado método hondureño, porque es un método que básicamente lo que señala es que puedes o la autoridad puede revisar este tipo de asuntos ateniéndose a precios de cotización internacional, o sea, precios que se cotizan en bolsas internacionales transparentes y situaciones como esta. Y entonces esto te lleva a que te comparen con bolsas y con instituciones, por ejemplo, en algún cliente lo compararon con la USDA, ¿no? Que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y con ciertos precios que por ahí andaban en cierta información que hicieron. Y otro cliente lo compararon con ciertos precios en una bolsa internacional, creo que era la de Nueva York. Así que, y lo más sorprendente es que cuando hicimos los argumentos correspondientes y le dijimos que habían aplicado el método sin un análisis de comparación, nos contestaron es que este método no necesita un análisis de comparabilidad, lo cual es completamente tirado de los cabellos y absurdo. O sea, todos los métodos parten de la necesidad del análisis de comparabilidad y de hacer los ajustes necesarios para que tú puedas en esa comparación encontrar los precios arm's length, ¿no? Los precios de plena competencia, los precios razonables que se pueden comparar con tu cliente en este caso. Muy bien, muchísimas gracias Armando por tus comentarios y tus aportaciones. Este es un caso interesante y muchos de los problemas que planteas creo que son comunes a algunos de los otros países de la región, incluso de Sudamérica, que también está atravesando este tipo de dificultades. Muchísimas gracias.
Vamos a darle la palabra ahora a Guatemala, a Mario Estuardo y a Alejandra Fuentes, y ligándolo un poco con lo que mencionaba Armando en el caso de Honduras sobre el método hondureño, es decir, el método que hace comparaciones de cotizaciones internacionales a las empresas locales. Tal vez nada más comentar que ya desde las guías de precios de transferencia de la OCDE del año 2017 se hizo alguna especie de reconocimiento con respecto a este sexto método, como se le ha llamado, que en principio fue desarrollado en Argentina. De hecho, en la jerga de precios de transferencia se le conoce como el sexto método o el método Cristina, de Cristina Kirchner, porque fueron los primeros que empezaron a utilizar esta metodología, habida cuenta de que Argentina es un país que tiene muchísima exportación de commodities, como es el gas, el petróleo, granos, etcétera, etcétera, y se ha venido popularizando. Ya hemos visto que en el caso de Honduras se está utilizando como uno de los parámetros. La OCDE en relación con este tema no lo admite abiertamente, pero lo que dice es que cuando se hagan este tipo de aplicaciones de este método, tienen que ser sumamente consistentes con la fecha y la hora y el lugar de donde se está tomando la cotización, porque las cotizaciones internacionales sufren variabilidades muy importantes en los commodities. Entonces, definitivamente el momento que se escoja para tomar el dato, digamos, de una bolsa de commodities que se utilice como parámetro de comparación es fundamental. Y quisiera preguntarles a Mario y a Alejandra con respecto a la incidencia precisamente que tiene este método 6 en Guatemala, y si han visto la utilización del mismo y cómo lo aplica la SAT en Guatemala. Gracias, Rafa. Pues el método yo lo llamo el método por default. Cuando la administración tributaria busca hacer ajustes de precios y no encuentra por dónde, pues lo más sencillo es, gracias a nuestra mala redacción legal sobre el método, simplemente tirar una explicación diciendo es una importación o es una exportación, y encontramos este precio de referencia en el lugar del embarque o en el lugar de destino, y por lo tanto no se acepta el precio ni el método utilizado. Y si en esa forma lo han utilizado, tenemos ahí ajustes o conocemos de ajustes a ciertos productos alimenticios y combustibles, en el que la exclusión de los métodos utilizados por el contribuyente simplemente es que se trata de operaciones de importación y exportación. Nuestra regulación no incluyó, digamos, a nivel legal, a nivel de la ley, no incluyó cuándo y bajo qué parámetros debe usarse y qué tipo de comparaciones debe hacerse. Se trató de incluir en el reglamento. Sin embargo, la administración tributaria, cuando le conviene, utiliza la ley sin el reglamento, y luego cuando le conviene también utiliza el reglamento para realizarlo. Entonces hemos encontrado esas dificultades. Es un método, se impugnó o lo impugnamos de inconstitucionalidad por esa falta de certeza en cuanto a su aplicación, porque la aplicación del texto legal nos daba ese problema de el momento en el que tenía que ser utilizado, y no simple y sencillamente es un método automático para todas las importaciones y todas las exportaciones que pudiera realizar un contribuyente. La Mario, inconstitucionalidad fue declarada sin lugar, pero se dijo, y digamos, la frase rescatable de la Corte de Constitucionalidad en ese fallo es que le corresponde al contribuyente establecer cuál es el mejor método para el tipo de transacciones que realiza. Y con eso, pues nos dice, pudiera alejarse del sexto método y no es tan automático, pero sí es el más sencillo de aplicar para la administración tributaria, creo yo, por la forma en la que quedó redactado en Guatemala, y lo ha utilizado bastante frecuente en los pocos ajustes que han llegado a tribunales. Creo que predominó ese método como forma de tratar de realizar los ajustes a los contribuyentes.
Mario, y tomando de la mano eso que estás mencionando sobre que se aplica casi como método preferencial, lo que entiendo es que cuando se hacen comparaciones, digamos, de commodities, bueno, la primera conclusión sería que al igual que en Honduras, si se aplica este método, estamos hablando de empresas que comercian bienes y no servicios, que eso parece ser tal vez la tónica general en la región. Pero cuando hablas de las comparaciones, significa que no necesariamente la comparación se hace del producto con respecto a una bolsa de valores de ese tipo de commodities, sino que también se podrían utilizar, digamos, información aduanera de artículos o mercancías similares y no necesariamente precios de cotización oficial en una bolsa de valores. Eso es lo que hemos visto en estos dos que les comentaba, tanto para alimentos como para combustibles. El valor referenciado por la administración tributaria fue valores aduanales del Valores. puerto de embarque de los productos. Eran importaciones a Guatemala y no fue a una bolsa como tal, sino que fue a comparar exportaciones del mismo puerto en fechas similares o en la misma fecha, y con eso realizó el ajuste. Por eso decía que cuando les conviene utilizan el reglamento y cuando no, simplemente dicen esto es una exportación o importación y encontramos este precio de referencia en el puerto de embarque. Gracias, Mario. Y otra pregunta adicional, en términos de, digamos, de jurisprudencia en este tipo de materia de precios de transferencia en Guatemala, ¿hay fallos judiciales que nos den alguna luz sobre cómo debe de interpretarse la legislación de precios de transferencia? Hola, Rafael, buenos días. Gracias por tu pregunta. Como tú mencionas, antes en el caso de Honduras, al igual en Guatemala, la normativa de precios de transferencia es bastante reciente. Se empezó a aplicar la norma, se creó en el 2013 y fue aplicable a partir del año 2015. Entonces, los primeros ajustes que generó la Administración Tributaria, que no son muchos, aún se encuentran pendientes de resolución judicial. Entonces tenemos ese problema también de certeza de cómo lo va a aplicar los jueces, porque solo tenemos el punto de vista de la Administración Tributaria y la defensa que nosotros hemos manejado hasta ahora. Y una pregunta adicional, en este sentido precisamente de la legislación guatemalteca, ¿cómo se ve, digamos, porque en materia de precios de transferencia, como es bien sabido, digamos, el marco de referencia que se utiliza internacionalmente son las guías de precios de transferencia de la OCDE, ahora actualmente vigente es la versión 2022. Digamos, en el comportamiento de la administración tributaria, ¿hacen eco de, digamos, de los lineamientos o las guías de la OCDE o se hacen más con criterios locales y con interpretaciones de la legislación local? ¿O qué valor le dan en Guatemala a las guías de la OCDE? Voy a empezar con lo que me dijo uno de nuestros magistrados de Tribunal Contencioso Administrativo cuando la legislación había iniciado su vigencia en el 2013. Y me dice, para efectos guatemaltecos, lo que la OCDE diga tiene el mismo valor que el papel toalete. Y ese es el punto de partida que tenemos a nivel de perspectiva legal con los, digamos, en este caso con magistrados. Dentro de lo que he observado esos casos, que tampoco son muchísimos los que tenemos pendientes de resolución a nivel de tributación, no mencionan los criterios de OECD de manera expresa como tal. Y aunque evidentemente Guatemala no los incorporó en ningún momento como el material técnico que sustenta los estudios de precios como tal, debería de ser un documento que guíe los lineamientos, principalmente cuando la legislación se acepta que pudiera existir auditorías paralelas entre las dos partes internacionales. Entonces tiene que haber un punto de referencia como tal, pero la legislación no lo incluyó y de manera expresa no los he visto referenciados. No sé si Alejandra los ha visto referenciados específicamente en los ajustes que SAT hace. De los que yo he visto son criterios básicamente de interpretación que la administración le da a la ley, al reglamento y a su instructivo para llenado y realización de estudios de precios.
Ok. Sí, yo sí, solo como comentario adicional, sí las he visto como referencia en un par de ajustes donde se basan en el ajuste en los principios, pero digamos el tema no está zanjado si son aplicables o no y volvemos a la falta de seguridad del tema de jueces, ¿verdad? Porque no sabemos cómo lo van a aplicar. Gracias. ¿Y tiene Guatemala algún tipo de regulación con respecto a los acuerdos previos anticipados para evitar conflictos en el futuro de las empresas con la administración tributaria? ¿Tienen regulación o hay alguna experiencia que ya se haya realizado en el país? Sí, la ley sí contempló la posibilidad de hacer acuerdos de precios por anticipado y el reglamento de la ley también amplía un poco el procedimiento que se debería llevar a cabo con la administración tributaria. Sin embargo, de acuerdo con nuestra investigación, aún no se ha logrado obtener resolución favorable de ningún acuerdo en la administración y se ha dicho que es por falta de regulación. Me imagino que pues consideran que no, sin tener una regulación más expresa interna, no lo pueden realizar. Entonces sí estamos un poco atrasados con este tipo de regulaciones que también darían seguridad jurídica a los contribuyentes, ¿verdad? Muy bien. Y una última pregunta para Guatemala. Eh, Vamos a ver, hemos escuchado algunos rumores, digamos, de que la administración tributaria en Guatemala quiere expandir su foco en las fiscalizaciones en materia de precios de transferencia, y hacer, digamos, una base, digamos, de fiscalizaciones mucho más amplia de la que se ha tenido hasta el momento. ¿Es correcto eso? ¿Qué nos podrían comentar con respecto a los planes que tiene la administración tributaria en Guatemala? La primera noticia que tenemos importante, digamos, tangencial a tu pregunta, Rafa, es que la administración busca presentar una propuesta de reformas legales para tenerlas vigentes durante el 2023. Y dentro de ellas, una de lo que mencionaron fue la posibilidad de modificar el método 6, el método Cristina, para aclararlo. Por lo menos ya se dieron cuenta que causa esas dudas en la aplicación como tal. Entonces, del lado de cambios que vienen propuestos del lado de la administración tributaria está modificar ese artículo como tal e incluirlo. Incluir las reformas y creería que es positivo el asunto. Yo lo derogaría, pero nadie me está preguntando, ¿verdad? Y después pues, tenemos ahí datos de la intención dentro del plan de fiscalización de la administración tributaria de llevar a cabo una cantidad así, eh, para mí, increíble de auditorías en el 2022 y obviamente será más alto para el 2023. Eran 2.500 auditorías, Ale. Sí, por ahí están los números. Están un poco agresivos. Y dentro de esos incluidas las de precios de transferencia. Creo que no tenemos así en específico cuántas son específicamente precios de transferencia y demás, pero 2.500 auditorías en el año para los contribuyentes es muchísimo más de lo que se ha realizado usualmente. Entonces, creo que están confiando en que los instrumentos electrónicos les darán muchísimo más información y los tiempos de auditoría van a ser muy, muy cortos, con lo que no es muy alentador qué va a suceder con precios de transferencias si las auditorías se acortan a recopilación de información y manejo de inteligencia artificial para determinar si sí o si no un contribuyente pagó correctamente, ¿verdad? Pero por ahí estarán los números, esos eran, si consideramos que contribuyentes activos son para impuestos dentro de los grandes, tenemos alrededor de 7.000 entre las dos gerencias, 2.500 prorrateado ahí. Vamos a estar teniendo casi todos los contribuyentes con alguna visita en 2022 o 2023. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, realmente es un número sorprendente, 2.500 fiscalizaciones. Por lo menos en el caso de Costa Rica estoy bastante seguro de que
el número de fiscalizaciones es bastante menor, habida cuenta de que Costa Rica tiene una población también bastante más pequeña que la de Guatemala, pero aún así parece ser un número sorprendente de fiscalizaciones y bueno, cuando uno escucha esas cifras como de 2.500 fiscalizaciones, uno tendería a pensar que no pueden tener que no podrían llegar a tener demasiada profundidad y cuando las fiscalizaciones no tienen demasiada profundidad, normalmente terminan en ajustes importantes para que después el contribuyente se tenga que dar a la tarea de ir a defenderse en los tribunales. Pero muchísimas gracias por los comentarios de la actualidad en Guatemala. Quisiera pasar ahora para el caso de Nicaragua. Si también en términos generales nos podrían informar o comentar sobre cómo funciona y en qué momento los sujetos obligados deben de cumplir con los requisitos fiscales, materiales y formales según la normativa de precios que existe en Nicaragua y cómo estar preparados para una eventual auditoría fiscal de parte de la administración. Bueno, Carlos. buenos días. Buenos días. Gracias, Rafael. En el caso de Nicaragua, tenemos una normativa, los precios de transferencia están regulados en la Ley de Concertación Tributaria desde la reforma del 2012, con fecha de vigencia de esta normativa, esta ley, en el 2013. Sin embargo, en esa ley se quedó suspendida la vigencia para el tema de las normativas de los precios de transferencia para el año siguiente, para el año 2016. Sin embargo, fue prorrogado posteriormente para entrar en vigencia el 30 de junio del 2017. Hoy por hoy están vigentes las normas de precios de transferencia, pero todavía no están siendo aplicadas tan rigurosamente. Sin embargo, es administración tributaria Perdón, parece que estamos teniendo algún problema técnico con la conexión de Nicaragua. Al momento de presentar la declaración del IR anual, o sea, que a partir del 1 de julio del 2017, todas las personas que tengan transacciones que estén vinculadas con partes relacionadas tienen que tener en un estudio de precios de transferencia y cumplir con todos los requisitos. Entonces, ¿cuáles son en qué consiste todo esto? En la administración tributaria todavía nosotros no experimentamos, ¿verdad?, un proceso de fiscalización para el cumplimiento de estos requisitos de las normativas de precios de transferencia. Porque al igual que nos han comentado en los otros países, pues nosotros en Nicaragua todavía estamos más en pañales en ese sentido, porque primero, no se ha notificado a la fecha una auditoría específica para el estudio de precios de transferencia. Hay una regulación específica que al momento de presentar tu declaración de IR anual, tenés que tener disponible la información que sería requerida por la administración tributaria y hay plazos para entregar esta información. Sin embargo, hoy por hoy no han habido ninguna notificaciones de estos requerimientos. La ley establece que es una obligación que tenemos, hay un periodo de prescripción para este tipo de obligaciones formales y materiales al mismo tiempo, y tenemos que tener esta información disponible. Ahora, ¿qué es el tipo de información que tiene que tener un contribuyente disponible para el momento de que sea requerido por la administración tributaria? Para una revisión, una fiscalización directamente para materia de precios de transferencia. Esta regulación la encontramos en 3 artículos, en el artículo 103 al 106 de la Ley de Concertación Tributaria. Ahí te establecen cuáles son los requisitos que se tienen que entregar para cumplir, ¿verdad?, con esa información. Establecen los plazos. Hay dos procedimientos que la misma normativa establece, que tiene que estar alerta el contribuyente, porque en principio dice que que la obligación es tenerla
al momento de presentar la declaración. Tiene que ser requerido el contribuyente. No es que es de forma voluntaria ir a presentar esta información. Tiene que ser requerido y la ley te establece que te van a dar hasta un plazo de 45 días para entregar esta información requerida por la administración tributaria. Por otro lado, hay otra regulación en la cual te dice, la administración tributaria tiene facultad para requerir información en materia de precios de transferencia y te van a dar un plazo de 10 días para entregar esa información y ese plazo puede ser extendido hasta 90 días hábiles. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de que se reciban este tipo de requerimientos por parte de la administración tributaria. Todo tiene que ser bajo un proceso de fiscalización y tiene que ser debidamente notificado al contribuyente. Entonces, nosotros lo que invitamos a nuestros clientes, amigos, que tengan preparado su documentación que es exigible a partir de cada año. O sea, año con año tienen que preparar esta información al cierre del periodo fiscal, al momento de presentar su declaración de IR, dependiendo del periodo fiscal en el cual estén. En Nicaragua es un periodo ordinario de enero a diciembre y tenemos hasta el 28 de febrero para presentar la declaración de IR. En caso de que sean en este sentido, cuáles son los métodos que se tienen que establecidos por la ley para que puedan cumplir. Escuchando al Salvador y la experiencia de El Salvador y Honduras, estaba analizando que en Nicaragua es cierto que nosotros todavía no tenemos un proceso de fiscalización directa para este tipo de operaciones. Sin embargo, la normativa te viene estableciendo cambios. En el 2019 se introdujo un cambio en la normativa en relación a la aplicación del método comparable. ¿En qué sentido? Primero, igual que Honduras, ¿verdad? Dice que tiene que ser al valor de cotización al momento del embarque de las mercancías. Esto va a ser aplicado para las importaciones y las importaciones de productos o materias primas. Hay que tener en cuenta a quienes se les aplica esto. La normativa establece que este método va a ser exigible para las importaciones y exportaciones, productos y materias primas agropecuarias, mineras y energéticas de formas particulares. Entonces, prestamos atención a esta exigencia de forma particular para estos sectores porque te van a pedir una cotización en bolsas de valores internacionales igual que Honduras. Y también que tiene que coincidir que el precio se vincule directamente al producto o a la materia prima que se están importando o que se van a transar en dichas bolsas. Entonces hay que tener a la vista que al momento de preparar la información se cumplan con todos estos requisitos particulares para este tipo de operaciones. En ese caso, pues lo que se va a tomar como referencia va a ser el valor de la cotización a la fecha de embarque de las mercancías. Van a sacar un promedio, pueden ser, estas son como opciones que da la misma normativa. Después dice que puede ser un promedio del valor de las cotizaciones del periodo que va 60 días antes del ingreso de las mercancías o 60 días después. Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son los métodos o que tienen que cumplir los requisitos puntuales, porque el incumplimiento, aquí en Nicaragua, el incumplimiento de un solo requisito te invalida, aunque tengas, digamos, el 99% de toda la información que te haya pedido la administración tributaria, si te falta un requisito, te lo invalida totalmente. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos, digamos, procedimientos que son rigurosos. Hago un paréntesis y aclaro, la ley de concertación tributaria tiene su reglamento. Sin embargo, el capítulo de materia de precio de transferencia no fue regulado en el reglamento. O sea, carecemos de un reglamento que nos digan estos lineamientos específicos que le explican al contribuyente cómo tienen que realizar esto. Entonces, hoy por hoy solo tenemos la norma, digamos, general que aplica en materia de precio de transferencia.
Pero hago especial énfasis en esto de la reforma del 2019, porque es lo que están aplicando de forma indirecta la administración tributaria en las fiscalizaciones. Entonces, es importante tener en cuenta todos los requisitos que tienen que cumplir. Algunas contribuyentes piensan que si no te lo han pedido la administración tributaria no es obligatorio tener. Ese es un error porque la ley dice, al momento de presentar tu declaración de IR, ya es exigible tener toda esta documentación. Entonces los invitamos pues para que vayan revisando qué periodos fiscales están abiertos y que no hayan cumplido con estos requisitos para que se vayan preparando con anticipación. Entonces, este es el procedimiento, digamos, general de cómo funciona hoy por hoy las revisiones, ¿verdad? Porque no hay auditorías dirigidas específicamente, pero sí hemos tenido experiencia, ¿verdad? En las fiscalizaciones que se han realizado recientemente. Ustedes saben que, bueno, a partir del 2018, pues ha cambiado un poco el procedimiento de practicar las fiscalizaciones en Nicaragua y han venido siendo un poco más agresivas, ¿verdad? Y sobre todo recaudatorias. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, no tenemos, o sea, si hay exigibilidad de tener esta información disponible, no han sido revisadas. De forma indirecta, se están realizando algunas, digamos, fiscalizaciones puntuales. Del 2018 al 2020 se han venido practicando fiscalizaciones de periodos antes de la vigencia de la normativa de precios de transferencia, pero los auditores de la administración tributaria han venido pretendiendo aplicar de alguna manera algunas de estas reglas que, si bien es cierto, no aplican para fiscalizaciones antes del 2017, pues que ya prácticamente prescribió ese periodo, pero tenemos abierto 2018, 2019, 2020 y 2021 y que próximamente vamos a presentar declaración del 2022 para que vayan revisando esa pena aclarar que es importante señalar que la ley establece, ¿verdad?, cuáles son estas, cómo deberían de ser revisadas estos gastos particulares. Entonces, hay un artículo específico en el cual te dice cuáles son a quienes se les tienen que aplicar este tipo de revisiones o qué tipo de gastos, ¿verdad? Los tenemos que ir analizando, revisando y viendo que se cumple con todos los requisitos, porque si bien es cierto, no están siendo revisados bajo la normativa de precios de transferencia directamente, indirectamente sí lo están realizando. Y es importante tenerlo en cuenta al momento de que sean requeridos de una fiscalización ordinaria del periodo 2017-2018 y te pidan este tipo de información, que es lo que ustedes tienen que tener disponible y presentar a la administración tributaria. Entonces, en este caso es importante conocer que los gastos más recurrentes que están siendo ajustados, porque realmente están dirigidos a un ajuste seguro, este tipo de gastos son todos los gastos en conceptos de servicio que se brinden entre partes relacionadas. ¿Cuáles son estos tipos de gastos de servicio? El dirección, contables, legales. Esto lo estoy leyendo literal de la normativa, ¿verdad? Dirección, legales o contables, financieros, técnicos o cualquier otro que se valore de acuerdo a los criterios establecidos a la normativa de precios de transferencia. Entonces aquí establecen una condición. Dice, la deducción de estos gastos estará condicionada además de no deducible de costos y gastos establecidos en la ley, en la misma ley de concertación tributaria. Y entonces nosotros decimos, a ver si, ¿cómo tengo que yo demostrar? Porque sí son necesarios, ¿verdad? Principalmente para aquellas empresas que son transnacionales, que necesitan, obvio, que es un requisito indispensable tener este tipo de gastos. Entonces, la normativa establece, ¿verdad?,
cuáles son estos tipos de gastos que de hecho en la ley de concertación tributaria del artículo general para la regulación de los gastos deducibles, sí los contemplan este tipo de gastos que son como gastos deducibles. Pero el tema es que te cuestionan que si es necesario realmente este gasto y te piden información adicional para que puedas demostrar realmente, uno, que el gasto efectivamente fue recibido y dos, cómo ese gasto contribuye a la generación de la renta gravable. Entonces, aparte de los requisitos ordinarios, ¿verdad? O generales para la deducibilidad de costos y gastos, tenés que documentar de qué forma vos recibiste el gasto y cómo vos vas a demostrar que esto funcionó, que sirvió para la generación de la renta gravable de ese periodo que te están auditando, obviamente. Y ahí se vuelve más complejo y arbitrario, porque queda la interpretación del funcionario si el gasto contribuyó o no a la generación de la renta y viene siendo desechado de forma automática, aunque proveas todas las pruebas, todos los documentos, que cumpliste con una factura, que hiciste las retenciones, todo lo que se les ocurra y que establece la misma normativa, ellos siempre van a cuestionar y van a dudar que el gasto no fue necesario, o tal vez te dicen que el gasto fue duplicado, porque si tenés un equipo local en Nicaragua y tenés ese mismo gasto con tu casa matriz o con otra parte relacionada fuera de Nicaragua, te lo van cuestionando. Entonces es importante que vayamos revisando estas partes para que estemos preparados, alerta, porque no conocemos, ¿verdad? Y como no hay fiscalizaciones todavía, ellos, digamos, camuflan este tipo de revisión bajo una revisión ordinaria y ahí sí te van aplicando la normativa de precios de transferencia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carla, por esta amplia explicación. De aquí se podría ya, digamos, tener una breve conclusión, y es que al parecer tanto en Honduras, Guatemala como Nicaragua tiene una importancia grande el tema de las comparaciones de precios aduaneras o de bolsa de commodities. Esta circunstancia posiblemente se deriva del hecho de que analizar correctamente un estudio de precios de transferencia requiere un alto nivel técnico, y para las autoridades tributarias seguramente les resulta mucho más fácil simplemente hacer una comparación de precios vis a vis, con todas las enormes cautelas que hay que tener con ese tipo de mecanismos, pero seguramente parece ser que les es más sencillo, más fácil hacer simplemente comparaciones de los productos y simplemente hacer ajustes por las diferencias, tal vez siendo un poco insensibles a las razones por las cuales existe una diferencia de precio entre una empresa determinada y los valores que otra haya declarado a nivel aduanero o los que se cotizan en las bolsas. Nicaragua también tiene una condición similar a la de Costa Rica, en el sentido de que los estudios de precios de transferencia, por lo que nos explica Carla, se tienen que presentar contra requerimiento y no de forma automática. Esto me parece a mí que es un síntoma de poca madurez en el desarrollo de esta normativa, porque que ocurre en Costa Rica y en Nicaragua, porque normalmente esa información a nivel de todos los países se presenta de forma automática. Y también, por lo que veo, en Nicaragua se tiene la circunstancia de que no hay claras líneas jurisprudenciales que puedan guiar a los contribuyentes sobre qué cosas están bien hechas y cosas están mal hechas, porque todavía esos procedimientos todavía no han alcanzado ese nivel de madurez a nivel judicial. Pero muchísimas gracias, Carlos y Carla, por su amplia explicación. Voy a pasar al caso del Salvador con Diego Martín, porque entendemos que en El Salvador se ha presentado una circunstancia particular y excepcional con respecto a una acción de inconstitucionalidad que se ha dado en materia de precios de transferencia. Si por favor, Diego, nos pudieras comentar cuál es la situación en El Salvador. Sí, muchas gracias, Rafa. Bueno, en El Salvador, el tema de los precios de transferencia y de las transacciones entre entidades relacionadas ya tienen muchos años de estarse regulando en nuestra normativa tributaria. De hecho, pudiera creer que fuimos de los
primeros de la región centroamericana que empezó a regular esto a nivel de código tributario y de ley de impuestos sobre la renta. El caso es que en el 2012, perdón, en el 2014 hubo una reforma importante de varias normativas en el Código Tributario, entre los cuales se determinó que para efectos de establecer los precios de transferencia entre entidades relacionadas, se iba a seguir los procedimientos y métodos técnicos contenidos en el Código Tributario y en los lineamientos sobre precios de transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, lo que también le aplicaría a la Administración Tributaria. De hecho, nuestra Administración Tributaria creó una dirección especial bajo la Dirección General de Impuestos Internos, un departamento especial, para la fiscalización del tema de precios de transferencia. Se prepararon en el extranjero, se prepararon en la OCDE, y yo te puedo decir, a diferencia de lo que he escuchado de nuestros demás colegas de la región, nuestra área de precios de transferencia dentro de la Administración Tributaria sí estaba bien preparada. Y fue en el año 2018 que en ocasión de una demanda de inconstitucionalidad en contra de alguna normativa que no estaba enfocada necesariamente en temas de precios de transferencia, es decir, el enfoque de la inconstitucionalidad no iba a atacar el tema de precios de transferencia, sino que por esa reforma que era más global de varios artículos del Código Tributario del año 2014, se atacó por vicios en el proceso de formación de ley. Y la Sala de lo Constitucional determinó al lugar que había habido vicios en el proceso de formación de ley porque estableció bajo líneas jurisprudenciales que no había habido una discusión plena, suficiente, a través del órgano legislativo o un estudio, sino que se hizo a través de un proceso expedito, esta reforma, etcétera, etcétera, y declaró inconstitucional la reforma. Y eso, adicional a varios artículos del Código Tributario que fueron declarados inconstitucionales por esa reforma, también eliminó del artículo 62A del Código Tributario ese agregado a través del cual la Administración Tributaria podía utilizar los procedimientos y métodos técnicos contenidos en el Código Tributario y adicionalmente los lineamientos de precios de transferencia de la OCDE. El criterio que actualmente maneja la Administración Tributaria es que los contribuyentes pueden continuar utilizando las directrices técnicas de la OCDE y eso está confirmado en la guía de orientación para facilitar la determinación de precios de transferencia que emitió en el año 2018 la Administración Tributaria posterior a la sentencia de constitucionalidad, que retoma la metodología de la OCDE, pero ya lo hace como una guía, no lo hace como un tema obligatorio. Entonces, hubo un retroceso importante en la aplicación de normativa de precios de transferencia en El Salvador. De hecho, la dirección que estaba a cargo de las auditorías de precios de transferencia se eliminó, se desapareció de tajo. El jefe de la dirección perdió su trabajo y algunos otros auditores fueron enviados, digamos, a otras áreas de auditoría de la Administración Tributaria. Y hoy en día el tema de precios de transferencia, si es que la Administración Tributaria cuestiona sobre transacciones entre relacionadas el tema de precios de mercado o los precios comparables que fueron utilizados y cuál fue el método que se utilizó, lo hacen a través de otras áreas de fiscalización, como por ejemplo la de medianos y grandes contribuyentes, a través de fiscalizaciones de impuestos sobre la renta, específicamente, ya no especializados en precios de transferencia. De hecho, actualmente hemos visto una tendencia en donde la Administración Tributaria más bien estas transacciones entre relacionadas las está cuestionando no tanto por precios de transferencia como sí por tema de materialidad, existencia y necesidad del gasto, ¿verdad? Así que se ha vuelto incluso más complejo porque la materialidad de existencia no es tan fácil demostrarla y especialmente en
transacciones interrelacionadas. Entonces, antes de atacar el tema de precios de transferencia, la administración tributaria está atacando esto y está determinando impuestos adicionales por botarte el gasto como no deducible, ¿verdad? Y así es el nuevo método, digamos, que está aplicando la Dirección General de Impuestos Internos a la hora de fiscalizar las empresas. Gracias, Diego. Y una pregunta, después de esta situación de la acción de inconstitucionalidad, ¿cuál es, digamos, el panorama que se vive ahora en El Salvador de la jurisprudencia? ¿Hay algún tipo de línea jurisprudencial posterior a esta inconstitucionalidad que le pueda dar algún tipo de referencia a las empresas o a los empresarios sobre cómo manejar el tema de precios de transferencia, o se ha mantenido básicamente la misma situación, o algún caso que pudieras comentarnos que pudiera ser relevante en la materia? Mira, a pesar de este tema de inconstitucionalidad, seguimos recomendando como consultores en temas de precios de transferencia, seguimos recomendando a los clientes realizar sus estudios de precio de transferencia. Particularmente nosotros somos del criterio de que lo debes hacer antes de las transacciones para determinar si los precios van a ser, son comparables. Entonces, es lo que denominamos, y tú lo sabes muy bien, es el estudio prospectivo de precio de transferencia. Los mismos auditores externos y los auditores fiscales ocasionalmente nos han dicho por qué hicimos ese estudio prospectivo, pero es la forma correcta de hacerlo para determinar que las transacciones que vas a hacer con tus entidades relacionadas están dentro de precios de mercado, porque el artículo 62A de la ley, del Código Tributario sigue vigente y te establece que las transacciones relacionadas tienen que sujetarse a precios de mercado, ¿verdad? Como si se hubieran determinado entre sujetos independientes. Entonces, la obligación sigue existiendo y la forma de hacerlo para evitar, digamos, tener que argumentar técnica y económicamente cuáles fueron los métodos o cómo fue que determinaste que hiciste esa transacción con precios de mercado, es el estudio prospectivo de precios de mercado, o bien, posteriormente, hacer un estudio de precio de transferencia al cierre del ejercicio para determinar que estuviste, digamos, en los parámetros de comprabilidad. Hacerlo posteriormente a veces trae aquello del cherry picking, ¿verdad? De que voy a ir a escoger las transacciones más parecidas al precio que yo establecí, ya sea a la baja o a la alza o precio reducido que puede haber establecido con mi entidad relacionada, y de ahí que es notable, digamos, en los estudios de precio de transferencia, que de repente dice, bueno, esta transacción sí es comparable porque en Kuala Lumpur se hizo esta transacción, y también en Indonesia, y entonces empiezas a ver jurisdicciones que dices, oye, ¿y dónde encontró esto comparable? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos el estudio prospectivo, para antes de poner tus precios no tener que corregir hacia atrás. Sin embargo, como te dije yo antes, el haber quitado a todos estos especialistas que la misma administración tributaria había preparado y que ahora inclusive se han ido de la administración tributaria y trabajan en lo privado, nosotros tenemos a uno de esos expertos que fue el jefe que trabaja con nuestro equipo de auditores, por ejemplo, y el tema es que ha hecho que la administración tributaria no se enfoque tanto en el tema de precios de transferencia, sino que en lo que son más fuertes ellos a través de su experiencia, y es, en primer lugar, levantar una bandera roja cuando tienes una transacción interrelacionada, ¿verdad? Que normalmente está hablándose de servicios de back office, o servicios o regalías, u otro tipo de servicios que se cobran interrelacionadas, y determinar la existencia, si realmente existió el servicio, cuál es el producto que resultó del servicio, pero además de la existencia, la necesidad de que tenías de ese servicio. ¿Era necesario para la generación de la renta o el sostenimiento de la misma? Entonces, bajo esos dos lineamientos, la materialidad, existencia y necesidad del producto, del servicio, te están votando. Independientemente tú cuentes con un contrato, independientemente tú cuentes con la factura, independientemente tú hayas hecho las retenciones que la ley te manda hacer, te están votando el gasto a gasto no deducible,
te están poniendo el impuesto sobre la renta, te están determinando el impuesto sobre la renta adicional, más la multa y los intereses aplicables. Entonces, tienes que ir a luchar para determinar que el gasto fue material, el servicio fue material y existente y que el gasto es necesario, ¿verdad? Ya no tanto pelear el tema de precio de transferencia. Sí tuvimos casos de precio de transferencia, los peleamos, tuvimos un caso bastante importante en donde a una empresa distribuidora le objetaron 5.3 millones de dólares en gasto. Y esos 5.3 millones en gasto, lo que estableció los motivos que nosotros pusimos para defender, digamos, argumentamos para defender la posición de nuestro cliente, fue que habían violado el principio de reserva de ley en materia tributaria por haber utilizado una metodología para determinar precios de mercado que no estaba reconocida en nuestra legislación tributaria, que son la metodología de la OCDE, un análisis de la desacreditación del método de margen neto de transacción para la administración tributaria, porque lo que hizo la administración tributaria es que nuestro cliente eligió, además del precio comparable no controlado, hizo un estudio muy completo con varios métodos, el método de precio de reventa y el método de margen neto de transacción, por tratarse de una distribuidora, y vino el fisco y la administración tributaria dijo, ese no es el método, y votó el precio de estudio de transferencia, argumentando que se debió haber utilizado otro neto, y luego alegamos la ilegalidad de haber determinado el margen de utilidad bruto para la operación de compra de inventario para la distribución. ¿Qué es lo que determinó? Y este caso lo ganamos incluso a nivel administrativo, en apelación administrativa. No llegamos ni siquiera a la Corte Suprema de Justicia a argumentar digamos, estas violaciones, sino que la misma administración tributaria, a través de su Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduana, estableció, hizo un análisis, digamos, primero sobre la actuación de la administración tributaria para ver si se sujetaba a lo regulado por la normativa aplicable para determinar el precio de mercado para las operaciones que fueron objetadas, y al final lo que concluyó fue que la Dirección General no podía válidamente aplicar para la determinación del precio de mercado la metodología contenida en las directrices de la OCDE, aun y cuando había sido la propia contribuyente, nuestro cliente, la que había utilizado una de esas metodologías, en cuanto que el artículo 62A hace una remisión indirecta, hacía inconstitucionalmente una remisión indirecta de esos lineamientos, y además lo hacía como una guía y no como un tema normativo. A diferencia, y la misma administración tributaria, perdón, el Tribunal de Apelaciones dijo una cosa muy interesante, y es que en todo caso lo que hubiese aplicado es que existiera legislación, es decir, que esos lineamientos, esos métodos estuvieran legislados, como sí lo hace y lo dice la sentencia, Guatemala y Nicaragua, creo que es quien dijo que lo hace, si bien recuerdo. Déjame ver. Sí, no, Honduras y Nicaragua, dice. Y te leo, no son legalmente vinculantes los métodos, sino solo potestativos y enunciativos. Y para tener ese estatus jurídico, deben ser incorporadas en el ordenamiento jurídico de cada país, como lo han efectuado los homólogos países como Honduras o Nicaragua, lo cual nuestros expertos, digamos, que me han precedido, lo podrían confirmar, que ellos sí lo tienen en la normativa. Entonces, ¿qué dio como resultado esta sentencia? Es exitosa y podría decir yo, de las pocas sentencias exitosas contra el tema de precio de transferencia en la región, y es que del total de impuestos que les habían determinado a nuestro cliente de 2.5 millones, le ahorramos 1.6 millones de dólares, y el resto lo estamos discutiendo, que son otros temas no relacionados con temas de precio de transferencia. Entonces fue una experiencia muy satisfactoria. Como tú bien sabes, no solo lo trabajó El Salvador, nuestro departamento de precio de transferencia en Costa Rica, bajo tu cargo y supervisión, fue una
digamos, una herramienta importantísima en la presentación de toda esta argumentación. Así que esa ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido, muy exitosa y satisfecha de ella también. Muchísimas gracias, Diego. Es curioso el tema esta que mencionas de esta jurisprudencia. Primero porque sea que un caso que se ganó en esta materia que parece ser tan resbalosa para poder llevarla con éxito en las tramitaciones judiciales, pero tal vez lo que más me llama la atención de ese caso que estás comentando no es simplemente el resultado, sino la instancia en la que se ganó, porque y creo que con esto hablo por muchos países, las posibilidades que normalmente se tienen dentro de la fase administrativa de un precio de un caso de precios de transferencia son de poquísimas a nulas, precisamente porque a las administraciones tributarias no les gusta decir un mea culpa, sí, esto tal vez no era procedente, y llama muchísimo la atención que en El Salvador se haya presentado esta circunstancia, no solo de que le dieron la razón al contribuyente, sino en la instancia precisamente administrativa en la que esta situación se dio. Muchísimas gracias, Diego, por tus comentarios. Y bueno, ahora le corresponde el turno de Costa Rica. Yo voy a hacer unas breves referencias a la situación en el país. Costa Rica tiene también, podría decirse, una experiencia relativamente larga en materia de precios de transferencia. El tema surgió en el país a partir del año 2003, a partir de una directriz de la administración tributaria donde básicamente se instruyó a todos los auditores que salieran a la calle y fiscalizaran si los precios entre relacionadas eran a mercado. Esa situación de haberlo hecho así ha producido muchísimos problemas porque evidentemente con una instrucción a un auditor para que vaya y fiscalice precios de transferencia no se le está transmitiendo al mismo tiempo toda la necesario expertise y amplio conocimiento que se tiene en la materia. Y bueno, eso redundó en que se hicieran una serie de ajustes tempranos digo yo, a partir del año 2000, en los cuales los criterios utilizados por la administración tributaria desde el punto de vista técnico se podría decir que tienen importantes falencias. La jurisprudencia que se ha presentado o la casuística que se ha dado en Costa Rica es bastante amplia. Es difícil incluso determinar cuánto es el número total de casos que se refieren específicamente a precios de transferencia, porque como decía, más allá de que haya normativa y que se haya empezado en el año 2003, hay mucha inopia, hay mucho desconocimiento. Entonces ciertos casos que se tramitaban como precios de transferencia al final en la sustancia realmente no conllevaban ser precios de transferencia, y otros que sí lo eran, al final se dijo que no lo eran. Entonces digamos que es difícil determinar si un caso califica o no estrictamente como precios de transferencia, pero sí hemos tabulado la experiencia de Costa Rica y existen alrededor de 14 sentencias que tienen algunas bastante tiempo de estarse tramitando. Una cosa importante que tal vez debe quedar claro es que las fiscalizaciones en precios de transferencia o los ajustes por precios de transferencia no suelen ser por montos pequeños. ¿Por qué? Porque es un tema complejo y cuando la administración tributaria se da a la tarea de dedicar recursos humanos y tecnológicos para este tipo de casos, normalmente no les gusta salir de la fiscalización con las manos vacías. ¿Cuál es la situación de Costa Rica? Nosotros tenemos casos ya, digamos, con sentencia que rondan entre los $300,000 hasta los $2 millones de dólares, siendo el promedio de los ajustes únicamente por la porción de precios de transferencia más sanciones e intereses de $1 millón. Entonces, si digamos un contribuyente se enfrentara a un proceso de fiscalización en Costa Rica, pues tiene una idea bastante precisa de que posiblemente termine en una condenatoria y que no sea por un monto irrelevante para la empresa. Estos montos que yo les estoy dando, que se redondean entre $300,000 y $2 millones, son de las sentencias que ya están firmes, es decir, que ya han atravesado todo el proceso judicial con todas las instancias, apelaciones, recursos de casación, y se ha llegado a esos montos. Sin embargo,
En la actualidad tenemos conocimientos de muchos casos más que están todavía en tramitación administrativa o en primeras instancias judiciales, y nos hemos topado con cifras de ajustes tributarios realmente importantes, de 5 o 10 millones de dólares. Inclusive existe una que todavía no ha entrado en la etapa judicial propiamente, que es de casi 92 millones de dólares. Eso es una cifra que incluso para cualquier empresa transnacional es una cifra vertiginosa y que puede hacerla enfrentar serios problemas económicos si se llegara a ejecutar. Entonces, con respecto al tema de los montos que se acostumbran en Costa Rica, tenderíamos a decir que son bastante más altos que en el promedio de fiscalizaciones por otras razones. En términos de cuánto es el trámite de estos procesos, vamos a ver, tenemos dentro de la base que hemos podido montar, tenemos un par de casos que han durado menos de 10 años, bueno, 4 casos, 2 de 9 años, uno de 4, que es tal vez el que se sale de la regla, y otro de 7 años. Pero en la mayor cantidad de casos, los procedimientos, desde que se inicia el procedimiento de fiscalización hasta que se llega ya a una sentencia firme en precios de transferencia, pueden transcurrir hasta entre 15 y 16 años. Es decir, que cuando a una empresa le informan que va a ser fiscalizada en precios de transferencia, ya sabe que por lo menos tiene una década adelante para darse gusto litigando contra los ajustes de la administración tributaria en vista de la grave mora judicial que existe en Costa Rica y que los procesos se hacen tan extensos y tan tediosos. Con respecto a cuál es la probabilidad de éxito que tienen estos procedimientos, tendería a decir que la probabilidad es bastante baja. Es decir, de los informes tabulados que tenemos, de 13 casos, básicamente se han perdido 12 y solamente se ha ganado 1. Y además, casi que se podría decir que ese caso no se dio por un aspecto específicamente técnico tributario de precios de transferencia, sino a otras cuestiones más formales, con lo cual el panorama es relativamente sombrío en el caso de Costa Rica, en caso de que se inicie una fiscalización de precios de transferencia. Y esto más allá del hecho de que pues, se tenga una relativa amplia experiencia, casi 2 décadas en el manejo de estos casos, y que la administración tributaria ha hecho importantes esfuerzos por dotar de herramientas técnicas y educativas a los funcionarios de tributación, pero también se ha dado la circunstancia en que en ese departamento donde se manejan estos temas se ha ido gente para otros cargos administrativos, y digamos que por el momento yo diría que todavía falta mucho por hacer. Entonces, de lo dicho hasta el momento, uno podría decir que la línea jurisprudencial principal que existe en Costa Rica en materia de precios de transferencia es que, desgraciadamente, la mayoría de los casos se pierden. Otra característica es que los montos cobrados por Hacienda son relativamente altos, y además la tendencia que hemos visto en los últimos años es que van a ser cada vez más importantes, con lo cual en Costa Rica sí ahora los contribuyentes están viendo este tema con bastante seriedad, habida cuenta de las implicaciones que puede tener para el futuro. Otra cuestión importante es que la OCDE, incluso con motivo del tema del COVID-19 y de la pandemia, emitió ciertas regulaciones, unas guías, en el sentido de instruir a las administraciones tributarias a que tenían que tener paciencia con los contribuyentes. ¿Paciencia en qué sentido? Bueno, como ustedes saben, muchos de los análisis de precios de transferencia se hace con base en herramientas técnicas, que son las famosas bases de precios de transferencia, que son bases de información que hacen muchas empresas privadas, donde tabulan toda la información financiera de miles, incluso hasta millones de empresas, las tabulan y se pueden hacer búsquedas selectivas por digamos, por ramo de la industria, por monto de ventas, etcétera, etcétera. Y es, digamos, la herramienta básica para hacer este tipo de análisis. Pero esas herramientas básicas requieren de que la información, de que la base de datos esté suficientemente nutrida. Y lo que pasó con el COVID-19
es que se han dado importantes atrasos en la alimentación de estas bases de datos, por lo cual la OCDE instruyó a las administraciones tributarias a que no podían ser demasiado estrictas con este tema de la información, porque básicamente todavía no estaba terminada de tabular por las empresas que se dedican a esto, y entonces se dio toda una serie de discusiones con respecto a si se había que utilizar nada más la información del año anterior o el promedio de los 3 años anteriores, o si después de haber producido el estudio y la base se completaba con la información, después se podía producir uno más actualizado y ese tipo de cosas. El tema está en que a pesar de esta instrucción que dio la OCDE en unas guías especiales que emitió hace poco más de 2 años, no, la administración tributaria aquí en Costa Rica, y asumiría que en el resto de los países básicamente no han hecho absolutamente nada y seguramente seguirán con los mismos criterios de análisis de estudios de precios de transferencia como si no se hubiera presentado nada en los últimos dos años. Otra cuestión que es muy importante que hemos visto en la casuística de Costa Rica es que hay una especial negativa por parte de la administración tributaria a admitir comparables que hayan presentado pérdidas. Y básicamente lo que se hace es simplemente eliminar de la muestra de empresas comparables a cualquier empresa que tenga pérdidas. Esto es, desde el punto de vista técnico, absolutamente equivocado, porque no se puede suponer que porque una empresa exista, siempre va a tener utilidades. Si todas las empresas necesariamente tuvieran utilidades, yo creo que no habría una sola persona en el mundo que no fuera empresario, pero lo que sabemos es que ciertamente las empresas atraviesan por periodos difíciles que generan pérdidas, y esto es muy importante, el tema del COVID-19, de qué va a ocurrir, por ejemplo, con los estudios del año 2022, porque, por ejemplo, imagínense ustedes una industria que se dedica, una empresa que se dedica a la industria turística. ¿Cuáles van a ser los comparables? Pues seguramente hoteles, aerolíneas y empresas que tengan relación con el sector turismo, los cuales han sido severamente golpeados por la pandemia y muchísimas de ellas han presentado pérdidas. Entonces, esto presenta todo un reto para estos años. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de los comparables más exactos son precisamente empresas que también tuvieron pérdidas, y nos topamos con esta negativa casi de frente de la administración tributaria de admitir este tipo de comparables, con lo cual ponen a las empresas en una situación muy difícil, porque si la empresa per se tuvo pérdidas y la obligan a poner comparables que tuvieron utilidades, pues como decimos en Costa Rica, no hay vuelta de hoja y necesariamente va a venir un ajuste, porque digo, usted tuvo pérdidas y los demás tuvieron utilidades. Bueno, sí, pero es que usted me está obligando a que en la muestra utilice precisamente ese tipo de empresas. Entonces, este es un tema que es bastante actual y que puede presentar dificultades en el futuro. Otra cosa que hemos visto en las fiscalizaciones de precios de transferencia es que la administración tributaria a veces parece considerar que las empresas no tienen ninguna otra cosa más útil que hacer que dedicarse a generarles información y pruebas absolutamente exhaustivas, que es prácticamente imposible de lograr, y entonces básicamente después alegan que al contribuyente se le solicitó la información y no la presentó, entonces el ajuste procede. Claro, es muy difícil que si por ejemplo a una empresa le están aplicando el método de comparativo, el método COP, el método más básico, y la empresa alega que ese método de comparación de precios vis a vis con la competencia no es correcta, porque por ejemplo en los países a los que exporta existen productos sustitutos que hacen que los márgenes tengan que ser más bajos, entonces se pide una prueba de cuánto es el nivel de competencia de los mercados de otros países, y imagínense lo que supone que una empresa se tenga que tomar el tiempo o el dinero o los recursos para generar ese tipo de pruebas, para que además, en muchas ocasiones, esas pruebas, una vez que se presentan y se hacen grandes esfuerzos ingentes para producirlas, te digan, ah, no, es que no me convenció la forma en la que lo hizo. Entonces, digamos que hay ahí sí una especie de desbalance o desajuste con respecto a la forma en la que se aceptan las pruebas por parte de los tribunales que presentan los contribuyentes, y la extrema facilidad con que sí aceptan los mismos tribunales los comentarios de la administración tributaria, habiéndose
abstraído de hacer cualquier tipo de análisis exhaustivo o serio. Entonces, en este sentido, me atrevería a decir que la casuística en Costa Rica es que hay un grave desequilibrio, inclusive por parte de los tribunales, con respecto a la valoración de la prueba, especialmente si esa prueba es aportada después de que terminó el proceso de fiscalización. ¿Y qué quiero decir con esto? Que lo que pase durante el proceso de fiscalización es casi más importante que toda la prueba técnica que después se pueda presentar durante las instancias administrativas, difícilmente, salvo el caso que nos comentaba Diego de El Salvador, sino en las instancias judiciales. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo se dio una sentencia de un caso que estuvo durante 16 años en trámite, lo cual implica que esa fiscalización se hizo aproximadamente en el año 2005, donde lo único que existía de normativa en precios de transferencia era una directriz interpretativa que ni siquiera era pública, la que les comentaba, en la cual se le dijo a los funcionarios vayan y fiscalicen esto. Entonces, claro, llegan los auditores de tributación a una empresa, en este caso era una empresa farmacéutica, y dentro de todas las entrevistas que hacen, se les dice, bueno, mire, esto es una fiscalización de precios de transferencia. Estamos hablando del año 2005, con lo cual en la empresa se quedaron un poco extrañados de qué significaba eso. Y una de las entrevistas se le pregunta al gerente general, que por supuesto no era conocedor de la materia de precios de transferencia, y se le pregunta, mire, es que usted, digamos, vende estas mercancías a un precio más bajo a sus entidades relacionadas que a las que no son relacionadas. Explíqueme por qué. Y yo diría que el gerente en esa oportunidad, con mucha candidez, con mucha inocencia, pues básicamente lo que señaló es, bueno, mire, es que evidentemente yo no tengo que incurrir en gastos de publicidad o mercadeo para venderle a mis empresas vinculadas, entonces los precios son más bajos, como los pedidos se hacen directamente, ¿cómo se llama? Son por pedidos, entonces no tenemos problemas de inventario, no tenemos riesgos crediticios y otras razones más, pero simplemente hizo una mención así muy básica. Posteriormente, la administración tributaria hace el ajuste con el método COP, el método de comparación vis a vis, digamos que por el que se tiene cierta predilección en muchos países e incluso en algunas legislaciones. Y el método COP presenta un problema, que es el mismo problema que se presenta con el método 6 que hemos estado viendo que se utiliza en otras jurisdicciones de Centroamérica. Y es que no es tan fácil como simplemente decir el precio de este producto A es 100 y entonces el suyo también vale 100, porque la comparación del precio vis a vis no está tomando en cuenta el cúmulo de circunstancias que puede ser enormes que afectan el precio, desde los niveles de competencia, desde los aranceles que se cobran en otros países, etcétera, etcétera. Los volúmenes de la transacción, no es lo mismo generar un precio por vender 100,000 artículos que por vender 100. Y ese tipo de cosas tienen que tomarse en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que después se presenta la empresa, en este caso, presenta un estudio de precios con un método diferente del COP y además presenta un análisis adicional donde dice por qué no se podía utilizar el COP a menos de que se le hubieran hecho como 14 tipos de ajustes. Y lo que dice la normativa de precios de transferencia es que si el método requiere muchos ajustes es porque simplemente se equivocó en la escogencia del método de precios de transferencia. Vaya, escoja uno que no necesite tantos ajustes porque cada ajuste le resta credibilidad a los resultados del estudio. Adicionalmente, se nombra un perito que se le dice que por favor valore qué tan cercano a las guías de precios de la OCDE se encuentra el análisis hecho por la administración y el análisis presentado por el contribuyente. El perito testifica en la audiencia oral y pública de ese caso, presenta una tabla donde dice, mire, todos los criterios que utilizó la administración tributaria básicamente están equivocados y carecen de todas estas características que debería de tener el estudio. En el caso del estudio presentado por el contribuyente, habían un par de falencias menores,
pero el perito concluye que es más confiable que el de la administración tributaria. Y al final el caso se perdió. Lo perdió el contribuyente porque al final ya en la Corte Suprema de Justicia lo que señalaron los jueces es que en el momento en el cual se entrevistó al gerente, el gerente no dio una amplia explicación de por qué se cobraban valores diferentes y que entonces el ajuste procedía. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final esta inmensa cantidad de pruebas que se fueron producidas, pruebas técnicas, al final parece ser que no suelen ser demasiado permeables al criterio de los jueces, con lo cual una de las conclusiones más importantes que se pueden tener en Costa Rica y diría yo en el resto de los países de Centroamérica es que lo que ocurra durante el proceso de fiscalización es fundamental y determinante para las posibilidades de éxito que se puedan tener en niveles judiciales. Porque si la fiscalización se atiende de forma correcta, se pueden ir preconstituyendo pruebas que al final se pueda demostrar por qué razón, digamos, la administración tributaria no resulta de aceptación, digamos, los criterios de la administración con base en criterios absolutamente técnicos. Y tal vez otra consideración que hay que hacer es que la prueba documental es también absolutamente importante. Este caso que les mencionaba yo, al final la prueba documental que se presentó era abundante y era técnicamente correcta, pero se produjo después de que terminó la fiscalización y también nos hemos topado casos en los cuales los jueces llegan a decir, mire, es que si usted tenía todos estos argumentos, tenía que habérselos dicho al auditor tributario cuando usted lo estaban fiscalizando. Eso desde mi perspectiva es completamente erróneo, porque en cualquier país del mundo, cuando uno va a una fase judicial, existe una amplia posibilidad de aportar pruebas para el caso, pero en materia de precios de transferencia, parece ser que ese no es el caso, que es casi más importante la prueba documental durante la fiscalización que durante las fases judiciales, porque eso es precisamente que si uno ya la presentó correctamente en la fase administrativa, ahí sí ya no se puede desconocer en la fase judicial. Y bueno, hemos llegado ya a la hora y media, que era el tiempo que nos habíamos planteado para este webinar. No quisiera terminar esta intervención sin antes referirme a un tema sumamente interesante que de una de las preguntas que se han planteado y se refiere a empresas que tienen partes relacionadas dentro y fuera del territorio nacional. Bueno, ustedes sabrán que en la mayoría de los países, a pesar de que esto era la normativa de precios de transferencia, era una normativa pensada para empresas multinacionales y que solamente deberían de caer bajo el alcance de la legislación, las operaciones con otros países, que es precisamente lo que permite arbitrar las tasas tributarias y generar, digamos, un beneficio si hay manipulación. En la mayoría de los países también obligan a que se reporten en precios de transferencia en las operaciones locales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente una fiscalización empieza por impuestos sobre la renta y entonces lo que se fijan es si los precios a los que se vendieron las relacionadas estaban a precios de mercado e inversamente si los precios que se compraron las relacionadas estaban a un precio correcto. Entonces, digamos, supongamos un caso en el que sí se ha presentado una manipulación del precio, en el sentido de que una empresa le ha vendido por un valor menor al de mercado a otra empresa en otro territorio y por ende se le está haciendo una fiscalización del impuesto sobre la renta. La pregunta que nos están haciendo es que cuál es la implicación que esto puede tener en el IVA. Y es una pregunta muy interesante porque, en efecto, si digamos se determina que hubo una venta por precios o más bien una importación por valores más altos o más bajos, eso evidentemente tiene una implicación en el IVA, porque en la mayoría de los países se cobra IVA por las importaciones. Entonces, claro, si se determina que el precio fue muy bajo, de alguna forma se está deflatando la base para el cobro del IVA en la importación. Este es un tema
que ya lleva muchísimos años de discusión en el seno de la OCDE. Y básicamente, si bien se ha mencionado que sí, que en efecto es evidente que puede tener un impacto también serio, no solamente en renta, sino también en el IVA, el tema es que no se han hecho, digamos, que esfuerzos demasiado ingentes para que las fiscalizaciones tomen en cuenta los dos impuestos al mismo tiempo. Y esto se deriva un poco de las complejidades, las enormes complejidades técnicas que se tendrían para hacer este tipo de ajustes de doble vertiente, y porque al final una modificación de uno puede, o sea, si se modifican los dos, el hecho es que uno siempre va a tener incidencia en el otro, y sobre todo el IVA, porque si se acepta que tenían un precio más alto, si por cualquier cosa no eran acreditables, entonces eso va a impactar en el precio. Entonces se pueden generar situaciones en las que no se sepa muy bien si se modifica uno, si hay que volver a revisar el otro, y al revisar si se tienen que volver a revisar nuevamente el anterior, y este tipo de cosas. Entonces, para responder en breve, lo que diría es que sí, en efecto, es un tema que es candente, pero que al parecer, por las complejidades técnicas que tienen los dobles ajustes, digamos que no se han hecho esfuerzos ingentes, y la mayoría de los países, cuando se da un tema de precios de transferencia y se fiscaliza por renta, normalmente la implicación que tiene es en renta y no se extiende al impuesto al valor agregado o añadido, como se le denomina en algunos otros países. Y bueno, habiéndose ya superado unos minutos el tiempo que teníamos para este foro, los invito a que cualquier persona del público que tuviera cualquier pregunta adicional o que tuviera alguna pregunta sobre alguna de las jurisdicciones que nos han acompañado, de los países, de todos mis compañeros del área centroamericana, que con muchísimo gusto nada más nos envían la pregunta, y con muchísimo gusto pasaríamos a atenderla y colaborarles en esta materia. Sin más, me resta nada más agradecer a todo el resto de mis compañeros que se han tomado el tiempo para compartir con ustedes sus experiencias a nivel local, y les deseo muy buenos días a todos. Muchísimas gracias.